empezamos con el tema 1, que es una visión general de lo que es el sistema inmunitario. En este contenido que vamos a ver en la clase número 1, tenemos todo lo que son las generalidades de la respuesta inmunitaria, conceptos y definiciones básicas de lo que es la inmunología, la evolución en la historia de esa inmunología, que también vamos a ver lo que son los tipos de inmunidad que existen y cada uno, las características que tienen cada uno de esos tipos de inmunidad, lo que es la inmunidad activa, lo que es la inmunidad pasiva y las características de cada una de las respuestas inmunitarias adaptativas, que es uno de los tipos de respuesta. Lo que son las fases de esas respuestas inmunitarias y la aplicación que tiene la ciencia de la inmunología como tal. Entonces, hay muchas definiciones de inmunología. La compañera por acá me decía qué definición había encontrado usted. Era la ciencia que describía lo extraño de lo propio. Se puede definir como una ciencia que estudia, ¿verdad? Y estudiar el sistema inmunitario, y ese sistema inmunitario es capaz de discernir entre lo que le es propio y lo que le es extraño o lo que le es ajeno. Esa es una definición que está bien, pero existen muchas maneras de definir la ciencia. Tenemos, por ejemplo, que en este lo define como la rama de la biología que estudia las reacciones de defensa. Inmunología, la ciencia de la discriminación entre lo propio y lo extraño, que es lo que dice la compañera. Es una definición que está bien, que está correcta. Pero también hay otras definiciones. Se define como la inmunología que se ocupa de los mecanismos de defensa frente a las infecciones. Tenemos otro concepto que es de defensa, pero no solamente de defensa. El organismo tiene que distinguir lo propio de lo extraño, de qué se va a defender, ¿cierto? Tenemos otro concepto que dice que es la ciencia que estudia los procesos moleculares y celulares implicados en la defensa de la integridad biológica del organismo a través de la identificación de las sustancias propias y detección de las sustancias extrañas. Más elaborado, pero básicamente lo mismo que está allá arriba, dicho en otras palabras. Y su destrucción, obviamente, de esas moléculas extrañas que son potencialmente dañinas para el organismo. Tenemos una más reciente del 2012 de Lava, que lo define como la ciencia que estudia la función fisiológica del sistema inmunitario, que es la defensa contra los microbios infecciosos y sustancias extrañas no infecciosas. Básicamente lo mismo dicho de otra manera. Tenemos otro concepto del sistema inmunitario, que es un sistema de defensa de múltiples funciones que evolucionó para proteger a los organismos multicelulares contra agentes patógenos. En todos estos conceptos tenemos claro que la inmunología entonces es una ciencia que obviamente estudia al sistema inmunitario, y el sistema inmunitario es un sistema que tiene un mecanismo de defensa y que también tiene la capacidad de discernir de lo propio de lo extraño, porque él no va a atacar ni se va a defender de nuestro propio organismo, se va a defender es de los agentes extraños o potencialmente dañinos para el organismo. Eso queda claro, ¿no? Entonces, vamos con un poco de historia. ¿Qué sucede? Desde las épocas antiguas, desde antes de Cristo, habían grandes epidemias y la viruela era una de esas infecciones que ocasionaba todas esas grandes epidemias en esas épocas. Entonces, la inmunología como ciencia surgió en el estudio de cómo hacer que el organismo se pueda defender contra ese microorganismo del virus de la viruela. Así fue como empezó. Tucídides, 400 años antes de Cristo, señalaba que un sujeto que se recupera de una enfermedad, que le llamaban plaga, queda protegido contra ella. Y si quedaba protegido contra ella, eso quiere decir que quedaba inmune. Entonces, inmunidad es una palabra que viene del latín immunitis, que significa protección.
En la antigua Grecia, los senadores romanos solían estar protegidos, o sea, inmunes a el pago de impuestos, o sea, estaban exentos de pagar los impuestos. En los años 460, 377 a.C., Hipócrates propuso que las alteraciones en el sistema de los humores para explicar las enfermedades y el humor maligno como causa de la peste. Humor, ellos le conocían a todo lo que eran los líquidos, una sustancia líquida en el cuerpo. A eso es lo que ellos le conocen como humor. Para los Años 1000 antes de Cristo, los chinos empezaron a hacer la técnica de variolización. ¿En qué consistía esta técnica? Como la epidemia de la viruela se extendía, ellos empezaron a macerar las costras de los pacientes que ya se recuperaban de la viruela. Esas costras ellos las pulverizaban y le hacían inhalar a las personas sanas. Por lo tanto, es como decir la primera vacuna inhalada que se produjo. La hacían los chinos desde las épocas antes de Cristo. Después viene este señor islámico que describe clínicamente la viruela y establece que esos sujetos se recuperan de la enfermedad, presentan una inmunidad prolongada, es decir, que el que le dio viruela ya no le vuelve a dar viruela. Ellos empezaron a notar, a observar que las personas que ya se habían recuperado de esa infección no se volvían a infectar. Entonces, por lo tanto, quedaban protegidos, inmunes. En el siglo XI, Avicena propone que las enfermedades son transmitidas por pequeñas semillas o gérmenes. Es decir, que esos agentes son extraños para el organismo, son infecciosos. Y el sistema inmunitario desarrolla defensas contra esos agentes infecciosos. En 1722, los príncipes de Gales permitieron la variolización de su hijo, favoreciendo esta medida al resto de la población. Es decir, que ellos implementaron nuevamente lo que era la técnica de la vacuna inhalada, de las costras, del macerado de las costras de los pacientes que habían sufrido la varicela. Se lo dieron a inhalar al hijo de los príncipes de Gales y de esta manera ellos quedaron inmunizados. Y entonces, así como vieron que el hijo del príncipe se practicó esas vacunas, porque no crean que es nuevo esto de que la gente tenga esa vacunofobia, de que le tenga pánico y no confíe en las vacunas. Eso viene de las épocas antiguas. Entonces, por eso la gente de las realezas son los primeros en dar ese ejemplo, de decir, calma, que esto es un método seguro. Entonces ellos, a través de ese método de variolización, le demostraron a la población de que efectivamente, si ellos estaban inmunizando a su hijo contra la varicela, todo el resto de la población también podía hacer lo mismo y era un procedimiento seguro. Voltaire, en su libro Cartas Filosóficas, describe ese proceso de variolización aplicando polvo de las costras de las lesiones de la viruela en la mucosa nasal. Y esa actividad fue practicada durante todo ese tiempo por chinos y turcos. Hubo mucha gente que hizo eso de una manera muy rudimentaria, por decirlo de alguna manera. Incluso este señor ganadero fue el más osado de todos, porque él fue el que primero que observó que en las ubres de las vacas sufrían un tipo de viruela menos patógena, o más débil, un virus más débil que el de la viruela humana. Entonces, que empezó a notar que esas mujeres ordeñadoras, en las lesiones de la ubre de las vacas estaba el microorganismo y ellas se exponían cada vez que iban a ordeñar las vacas. Pero estas mujeres no se infectaban entonces de la viruela humana. Entonces él, al observar eso, este hombre no era ningún científico, Benjamin Jexi, a él se le ocurrió la genial idea de exponer a su esposa, inocularle el virus de la viruela de las vacas. Y de esa manera la esposa no desarrolló una infección grave como la que ocasionaba la viruela humana, sino que su sistema inmunitario desarrolló las defensas contra la viruela de la vaca, pero esa respuesta le sirvió para protegerse, para tener protección contra la viruela humana. Entonces este señor empezó a notar que efectivamente las personas que se exponían
a las viruelas de la vaca no sufrían la infección con la viruela humana y por lo tanto no enfermaban ni morían. Y él lo experimentó con su esposa. Resulta que como el señor era un ganadero, un granjero, no ningún científico, pues el señor Edward Jenner, que sí era un científico, dijo, pues vamos a hacer pruebas de esas lesiones de las ubres de las vacas, vamos a buscar el virus de la viruela de la vaca y vamos a inmunizar a un niño. Y el niño al principio tuvo una infección muy leve, le produjo una infección muy leve, pero el niño desarrolló las defensas contra ese agente agresor, contra ese microorganismo de la viruela, y por lo tanto el niño quedó inmunizado. Luego él lo expuso al virus de la viruela humana y el niño pues, no se infectó. Así de sencillo. Y entonces él sí patentó, como era un científico, él sí patentó lo que era la inmunización. Entonces, por eso al señor Edward Jenner se le conoce como el padre de la inmunología, porque fue uno de los pioneros en desarrollar unas vacunas contra la viruela. Y en el año 1979 quedó erradicada oficialmente la viruela a nivel mundial, gracias a esas vacunas contra la viruela. Entonces el señor Edward Jenner, tenerlo en cuenta, que es conocido como el padre de la inmunología moderna. Pero también a Louis Pasteur se le da su crédito, digamos que no es el padre de la inmunología, pero casi. Porque él desarrolló 3 vacunas atenuadas, una contra el cólera, otra contra la rabia y otra contra el anthrax. Es decir, que los estudios de la inmunología surgieron a raíz de buscar la inmunización, la protección, es decir, a través del desarrollo de vacunas. Hay otras características con respecto de la historia, y es que a lo largo del tiempo también se han ido descubriendo cada uno de los elementos y describiendo cada uno de los elementos que participan en esa respuesta inmunitaria. No me voy a detener en eso, ahí los tienen los nombres de los señores, los años y cuál fue el componente inmunitario que descubrieron. Yo a lo que voy es que lo primero que se hizo fue descubrir precisamente esa protección, esa inmunización al exponer a una persona a un agente extraño. La inmunidad que primero se desarrolló y se descubrió y se estudió fue la inmunidad humoral. Entonces los científicos estaban muy convencidos que la inmunidad la confería una sustancia líquida que se generaba en el organismo y esa era la que daba la protección. Y todos estaban muy convencidos y en una línea, muchos, de que la inmunidad era de tipo humoral. Pero luego había otra corriente de científicos que decían, no, la inmunidad no es humoral, la inmunidad es celular, es una célula la que hace que la persona esté protegida contra el microorganismo. Entonces tuvieron muchos años en ese debate. Unos estaban por la corriente humoral, otros estaban por la corriente celular. En el transcurso de los años se descubrió que ambos grupos de científicos tenían razón, que la inmunidad no es de un solo tipo, que la inmunidad puede ser tanto humoral como también puede ser celular. Entonces ambos tenían razón. Tanto el sistema inmunitario desarrolla o produce sustancias para la protección, como son los anticuerpos, para la protección, como también hay células que quedan con una memoria y son capaces, esas células de memoria, de destruir al microorganismo, al agente agresor. Los anticuerpos son las inmunoglobulinas. Esas son parte de la inmunidad humoral. Ya la estoy adelantando, pero era para que tuvieran en cuenta que así fue como se fue desarrollando la historia de la inmunología. De manera... Entonces, aquí lo tenemos. Estos señores Jordan en el año 1888 descubrieron estas bacterias séricas, que son unos anticuerpos. Este otro señor Rose y Jersey obtienen la toxina diftérica, el primer antígeno que fue caracterizado.
Y estos otros señores desarrollaron también vacunas a base de microorganismos muertos. Como ven, muchas vacunas en esta historia. Luego estos señores, Emil, Bomberin y Tasato, inmunizaron animales con esos bacilos diftericos y tetánicos y observaron esa producción de esas antitoxinas. Es decir, que esas antitoxinas protegieron a las personas de desarrollar lo que es la difteria y lo que es el tétano. Luego este señor, Pauletti, postuló la teoría de la cadena lateral, que son los receptores de los antígenos en la superficie de las células, es decir, lo que les comentaba, esa disputa que había. Estos señores apostaban por la inmunidad humoral, los otros por la celular. Desarrollaron después pruebas serodiagnósticos para las fiebres tifoideas, porque esta es una de las importancias que tiene precisamente esta asignatura de la inmunología, que muchos de los componentes de este sistema inmunitario, o usted los va a identificar en un laboratorio, hacer las pruebas de laboratorio para saber si la persona tiene un dengue, un zika, un chikungunya, por mencionar algunas infecciones, o también sirven como fundamento las reacciones del sistema inmunitario como para desarrollar pruebas diagnósticas de otras, incluso de cuantificación de proteínas, por decirlo de alguna manera, a través de las reacciones antígenos-anticuerpos. Demuestran entonces estos señores la reacción de aglutinación y del bacilo de la tifoidea por anticuerpos específicos. Describe componentes termolables y termoestables del suero que producen la lisis de bacterias tratadas con anticuerpos. Entonces, estos señores van descubriendo que esas sustancias líquidas que están en el suero, que son los anticuerpos, podían tener acciones de destruir a ciertos microorganismos. En el 68, este señor, Kian y Benacerraf, descubren estos que se llaman asociación de los genes de la respuesta inmunitaria con los antígenos leucocitarios humanos. Bueno, nosotros hemos estado hablando del sistema inmunitario solo como un sistema de defensa y sistema de defensa. Pero nuestro sistema inmunitario tiene un conjunto de genes que se llaman del sistema principal de histocompatibilidad, que ese sistema es el que nos permite o ser compatibles si vamos a recibir una donación de un órgano o rechazar ese órgano que le va a ser donado a la persona. Entonces es muy importante este sistema y estos antígenos leucocitarios humanos en lo que es el trasplante de órganos. Y eso lo descubrieron estos señores que están acá. Y este señor Baruch Benacerraf es un médico venezolano que de paso es premio Nobel. Para que si dicen, venezolanos no han recibido premio Nobel, sí señor. Ese señor Baruch Benacerraf, venezolano, aunque ahorita en la tablita que van a ver, aparece como de Estados Unidos porque fue en Estados Unidos donde se desarrollaron sus investigaciones. Pero él es venezolano. Este señor Rolfín Pernage planteó que el reconocimiento de los antígenos está restringido precisamente por ese sistema del complejo principal de histocompatibilidad. Porque ustedes dirán, cuando una mujer se embaraza, ese niño tiene 50% del padre y 50% de la madre. ¿Cómo hace ese organismo de esa mujer para no rechazar, porque eso es un extraño, 50% de ese feto es extraño para su organismo? ¿Cómo hace para no rechazarlo, asumirlo como un agente extraño y destruirlo, su sistema inmunitario, gracias a estos antígenos que pertenecen a este complejo principal de histocompatibilidad, donde hay unos antígenos específicos que le permiten a esa mujer tolerar, que le dan la tolerancia a ese organismo que 50% no es de su cuerpo y no tiene genes que sean propios de su cuerpo. Ahí la importancia de ese. Entonces aquí nos vemos toda una lista de todos los que han hecho importantes investigaciones y aportes a la inmunología y se han ganado, por supuesto, sus respectivos premios Nobel. Y como les comentaba, cada uno de ellos
desarrolló y estudió cada uno y descubrió cada uno de los componentes que conforman al sistema inmunitario. Hay unos que descubrieron lo que es el sistema de complemento, otros describieron lo que es la anafilaxia, eso se produce en una reacción inflamatoria o una reacción alérgica. Otros describieron este proceso que es la fagocitosis, que ya vamos a ver qué es. Y, en fin, otros describieron lo que es la inmunidad celular, otros descubrieron los antihistamínicos, etcétera, etcétera. Y esta señora que está acá utilizó las tecnologías de los componentes del sistema inmunitario para elaborar estas técnicas que son radioinmunoanálisis. Que ya más adelante, cuando vean los temas de las técnicas y los fundamentos, ya lo van a tener más claro. Como les comenté, aquí está el señor Baruch Benacerraf. Acá aparece Estados Unidos, pero él es venezolano, porque en Estados Unidos fue donde desarrolló sus investigaciones. Fue él que participó en el descubrimiento de este complejo mayor o complejo principal de histocompatibilidad. Realmente se llama complejo principal de histocompatibilidad. Lo que pasa es que en inglés, en español, las siglas son MHC. Perdón, en inglés, porque eso está al revés. En inglés siempre es al revés. Si fuera en español, diría CMH, la sigla. Pero muchas veces la van a encontrar en inglés como MHC, que significa M de major. Entonces la gente lo traduce el major como que si fuera mayor, pero no es mayor, es principal. También hacia el español la traducción de major es principal. Entonces, algunos le dicen complejo mayor de histocompatibilidad y otros le dicen complejo principal de histocompatibilidad. Cualquiera de los dos es correcto. Y bueno, como les comentaba, el resto ya de los que recibieron premio Nobel también describieron varias características y descubrieron varios elementos del sistema inmunitario. Otros venezolanos que han hecho importantes aportes, aunque no han recibido premio Nobel, es el doctor Jacinto Convid, que ya falleció. ¿Qué hizo el doctor Jacinto Convid? Se los dejo de tarea. ¿Cuáles fueron sus aportes para el área de la inmunología? Se los deja de tarea. Y tenemos este señor que es más joven y más reciente, que es un profesor de la Universidad Central de Venezuela, que fue becado en los Estados Unidos, que hizo un importante descubrimiento también en el área de la inmunología. Tampoco les voy a decir qué fue lo que descubrió, porque eso también lo van a investigar ustedes. Se llama William Bracamonte Baran.